Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Trading 21. Hoy vamos a ver algunas preguntas que nos solemos hacer antes de comenzar a invertir en el mercado financiero, más abocado principalmente al mercado accionario en este caso. Aún así, ten en cuenta que también es aplicable a otro tipo de mercados como el Forex o el de criptodivisas, ya que las dudas y preguntas que uno se hace antes de invertir pueden estar también presentes en nuestra cabeza ante cualquier tipo de mercado. Entonces, vamos a ver las 10 preguntas que nos solemos hacer antes de empezar a invertir, pero antes de esto, dale al botón de suscribir si es que todavía no te suscribiste. Cuando comenzamos a invertir en la bolsa o incluso antes de empezar a invertir, se nos aparecen en la cabeza un montón de preguntas sin respuestas que pueden llegar a generarnos alguna duda, en algunos casos a algunas personas les puede dar miedo o algo de inseguridad. Depende de cada personalidad, depende de la psicología de cada uno, de su historia pasada, etcétera, etcétera. La cuestión es la siguiente. De esas 10 preguntas, nosotros lo que hicimos fue contestártelas. ¿En dónde? En este podcast. Vos vas a escuchar la contestación a todas esas 10 preguntas que por lo general se hacen o nos hacemos todos los humanos antes de invertir en el mercado. La pregunta número 1 nos dice, ¿invertir en la bolsa no es muy arriesgado? Bueno, en primer lugar, invertir en cualquier cosa, en cualquier negocio, ya sea en la bolsa o en donde estemos invirtiendo, por ejemplo, si invertimos en un rubro del tipo carnicería, verdulería, etcétera, el que cualquiera que se te venga a la mente, bueno, siempre va a haber algo de riesgo, por supuesto. La inversión que no tiene riesgo, por lo general no existe. Siempre estamos arriesgando algo. Nosotros estamos invirtiendo algo de dinero y ese dinero obviamente existen ciertos riesgos, ciertas amenazas a nuestro negocio que pueden hacer que perdamos una parte o perdamos la totalidad. En la bolsa pasa algo similar. La cuestión es la siguiente. Uno se pregunta, ¿invertir en la bolsa no es muy arriesgado? Porque escucha gente que siempre dice que la bolsa bajó, que subió, que hay mucha volatilidad, que la gente juega en la bolsa, que eso es verdad, que lo vamos a charlar en otro podcast. La cuestión es que cuando uno invierte dinero en la bolsa, obviamente hay un riesgo. Pero si uno sabe qué está haciendo en la bolsa, o sea, en dónde se está metiendo, en qué empresa, en qué momento, en qué situación económica del país o en una situación económica mundial, bueno, ahí puede disminuir ese riesgo de tal manera que incluso puede beneficiarle en el mediano plazo o largo plazo o quizá también en el corto plazo para aquellos inversores o especuladores que quieren invertir en un tiempito más corto. La segunda pregunta nos dice, ¿qué pasa si la bolsa baja mucho? En mi caso en particular, si la bolsa baja mucho, no pasa nada. ¿Por qué? Primero y principal, si todavía no compraste, es el momento perfecto para empezar a ver qué podés adquirir en acciones, o sea, qué podés comprar. Si bajó mucho, bueno, se te abarataron muchas empresas y están más a tu alcance. Podés comprar mayor cantidad de nominales o mayor cantidad de acciones, que es lo mismo, y podés comprar mucho más cantidad de esos activos por la misma cantidad de guita que estás teniendo. Si ese dinero lo tenés guardado y todavía no te metiste en el mercado, bueno, si baja la bolsa, genial, porque estarían bajando algunas de las acciones de algunas compañías que probablemente sean interesantes, o no, eso depende, lo vas a saber. ¿Por qué? Porque hiciste un estudio previo, y de esas empresas, si están baratas, obviamente te vas a largar a comprar. Pero puede pasar, obviamente, que la bolsa baja mucho y uno está comprado, ¿sí? Quedó adentro. Compramos ciertas acciones y después bajaron. ¿Cuánto bajó? Bueno, no sabemos. Puede haber bajado un 5%, un 10%, un 50%, un 90%. La cuestión es la siguiente, ¿qué hacemos? Bueno, en mi caso en particular, yo lo que hago es espero o compro más, si es una compañía que tiene muchísimo valor. ¿Por qué? Porque más allá de la cotización en el momento de hoy en día, más allá de esa cotización, la empresa tiene un valor y ese valor es el valor fundamental, es el valor que tiene la compañía. O sea, si vos estás seguro de que estás comprando una compañía que tiene a largo plazo o va a tener a largo plazo un buen rendimiento o lo está teniendo hoy en día, pero sin embargo ayer o la semana pasada o hoy mismo bajaron las acciones, se desplomaron por algún motivo en particular, no pasa nada. Te está dando la posibilidad el mercado, el señor mercado, te está dando la posibilidad de que compres más barato. Obviamente que no todos les cae así o no todos lo ven así.
Hay algunos que dicen, no, compré la semana pasada a 10 pesos y ahora está a 7 pesos. Bajó muchísimo, voy a vender. Y bueno, podés vender, sí, es verdad, podés vender, porque eso depende de cada uno, de la estrategia de inversión que uno tenga. Pero ¿sabés cuál es la realidad? Si vendés, estás materializando la pérdida. O sea, estás realmente perdiendo el dinero. En cambio, si no vendés, simplemente las acciones te las quedás. Simplemente esperás un tiempo y después, bueno, capaz que las terminás vendiendo dentro de 6 meses a 20 pesos, a 16 pesos, a 30 pesos, uno nunca sabe. Y pensar que las compraste a 10 pesos. Obviamente pasaron por un periodo en el cual bajó el precio, pero no pasa nada. Siempre hay que esperar. Ya te digo, depende de la estrategia que uno tenga. La pregunta 3: ¿cuánto dinero necesito para invertir? Bueno, esa pregunta nos la suelen hacer muchos seguidores y siempre decimos lo siguiente. Hay un mínimo, yo aconsejo un mínimo de 5.000 pesos hoy en día, ¿sí? El tema es el siguiente, no hay límites en realidad para invertir en la bolsa. Los límites los pone uno mismo. No hay que usar el 100% del ahorro. Eso es algo que es básico y es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque puede pasar que baje el valor de las acciones y bueno, nos quedemos atrapados dentro de un tiempo ahí determinado. Que ese tiempo puede durar semanas, días o años, pero por eso es que tenés que estar preparado para que tu plata, la que invertís, no la vuelvas a recuperar de alguna manera en el mediano plazo, por lo menos, o largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque siempre hay que saber esperar y no desesperarse por la ganancia inicial o la ganancia rápida, sino que uno tiene que esperar. La bolsa, así como baja, también sube. Entonces, el dinero, ¿cuánto dinero se puede invertir? Bueno, se puede invertir muchísimo dinero o poco dinero también. Yo ya les decía, 5.000 pesos puede ser como para empezar de a poco e ir agarrando confianza en el mercado financiero. Obviamente, siempre aconsejo, antes de invertir, saber en qué estamos invirtiendo y en qué momento invertir, ¿sí? Que son una de las preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de este podcast. Otra pregunta, ¿qué rentabilidad puedo conseguir? Es la cuarta pregunta. La rentabilidad obviamente depende de muchos factores. Si estamos ingresando en una compañía en el cual sus acciones están infravaloradas y la compañía es muy buena, obviamente la rentabilidad que podemos conseguir es muy grande, pero en el mediano a largo plazo, quizá no tanto en el corto plazo. En cambio, si estamos invirtiendo, por ejemplo, por dar otro ejemplo, en una compañía que tiene sus activos infravalorados, de tal manera que hasta se volvieron especulativos por la alta volatilidad. O sea, ¿qué significa especulativo y qué alta volatilidad? Bueno, significa que tienen un valor tan pequeño de centavos o de pocos pesos en los cuales puede hacer que en muy poquito tiempo, estamos hablando de un día, en una jornada de rueda de bolsa, o en 2 días, o en 3, o en una semana, se puede ver una gran variación porcentual tanto hacia arriba como hacia abajo de esa acción. Entonces, bueno, ¿cuál es la rentabilidad que puedo conseguir al vender acciones en este caso? Bueno, depende obviamente de varios factores y depende mucho del tipo de acción en el cual nos encontramos. Y la rentabilidad, ojo, que no es solamente por vender las acciones, es también por tenerlas y al tenerlas podemos conseguir una vez al año, por ejemplo, el pago de dividendos, que es un dinero que nos pagan las compañías cuando tenemos las acciones, cuando somos tenedores de las acciones. Eso lo explicamos en uno de los videos también, que lo vamos a describir más abajo en el enlace. La pregunta 5, ¿qué acciones debo comprar? Bueno, es la pregunta del millón, casi podríamos decir. ¿Qué acciones debo comprar? Bueno, en realidad es una pregunta muy general y nosotros como inversionistas y como dueños de un canal no le podemos aconsejar directamente qué comprar, qué acciones comprar. Lo que siempre aconsejamos es que se pueda analizar bien la compañía, qué empresa es, qué es lo que hace, qué rubro es en el cual se está manejando, si tiene una ventaja competitiva, cuál fue el rendimiento de sus acciones en los últimos 5 años, cuáles fueron los balances de los últimos 10 años o 5 años, qué se espera a futuro, entre otras cosas. Otra pregunta que nos suelen hacer, en la pregunta número 6, ¿cuántas empresas debo tener en mi cartera? En nuestra cartera o portafolio tenemos que tener una cierta cantidad de compañías que obviamente no tienen que ser ni pocas ni muchas. Ni pocas, ¿por qué ni pocas digo? Porque si son poquitas, estamos de alguna manera perdiéndonos la posibilidad de tener
otras compañías que van a subir a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo de los próximos meses o años. Y si tenemos mucha cantidad, bueno, corremos el riesgo de que no podamos, digamos, controlar o visualizar bien qué es lo que está pasando con todas y cada una de las compañías. Por lo general, los grandes expertos, los grandes gurús a escala mundial recomiendan tener entre 7 y 15 compañías en la cartera, ¿sí? No más de 15, algunos recomiendan, y otros no recomiendan menos de 5 activos, ¿sí? Igualmente hay casos excepcionales en los cuales grandes inversores como Charlie Munger han tenido 3 activos solamente en sus carteras, ¿sí? Pero estamos hablando, bueno, ya de palabras mayores, ¿no es cierto? Otra pregunta, ¿cuál es el mejor momento para invertir? La pregunta número 7. El mejor momento para invertir nos lo da el mercado. El mercado nos va a decir cuándo tenemos que ingresar y cuándo tenemos que comprar un activo. Obviamente nosotros tenemos que tener ya previamente visualizado bien qué compañía es la que nos está interesando, y cuando esa compañía tenga un precio más abajo de la que está teniendo, cuando tenga un precio más abajo se vuelva barata por un tiempo, que puede ser un tiempito de un día, pueden ser varios días o meses. Durante ese tiempo nos da la posibilidad, en esa ventana de compra, nos da la posibilidad de que podamos comprar las acciones a un precio espectacular, y obviamente con la idea de que a futuro va a crecer nuevamente, va a recuperar el precio, como suele pasar en la mayoría de los casos en el mercado financiero, y bueno, obviamente logramos una rentabilidad elevada. ¿Cómo podemos visualizar cuándo pasa ese mejor momento? Bueno, podemos visualizarlo primero sabiendo con el análisis fundamental qué compañía nos interesa, y nosotros también podemos determinar con el análisis técnico cuándo, en qué momento invertir. ¿Sí? Vemos un gráfico cuando hubo una bajada del precio, ¿sí? Un descenso apreciable del precio, y nos encontramos con un valor que es bastante accesible, bastante económico, y con un precio de acción que nosotros digamos, bueno, está muy bueno, está muy barato, es una gran compañía, la vengo pispeando de hace un montón de tiempo, ¿sí? Me refiero a que la vengo vigilando hace muchos meses y me está interesando mucho la compañía, le va muy bien, y bueno, ahí tengo la posibilidad en ese momento de poder invertir a un precio realmente de ganga algunas veces, ¿sí? De ganga, recordemos que las gangas son aquellas compañías, se las llama así de esa manera, aquellas compañías en las cuales las conseguimos a un precio súper barato. Una de las preguntas que también nos hacen, la número 8, ¿cuándo tengo que vender mis acciones? Bueno, obviamente eso también depende, como siempre decimos, de la personalidad del inversor, depende del precio que estemos viendo, de todo lo que haya pasado durante la compra de los activos y la tenencia de los mismos. Pero ¿cuándo vender mis acciones? Bueno, en realidad yo recomiendo siempre tenerlas un buen tiempo, el suficiente tiempo como para que logremos, primero, escaparnos de la inflación, y segundo, lograr una rentabilidad tal que no perdamos no solamente lo que invertimos, sino que ganemos algo más, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento tengo que vender mis acciones? Bueno, cuando se duplican o triplican, por ejemplo, ese es un muy buen momento, y creo que no hay que dudarlo. En mi caso en particular, obviamente estoy dando simplemente una visión personal, cada uno puede hacer lo que quiera con sus carteras, pero en mi caso en particular, cuando se ha duplicado o triplicado un activo, he vendido porque luego, a lo largo de los próximos días o meses, el activo suele volver al precio inicial. Entonces te da la posibilidad de comprar más cantidad de acciones en un tiempo determinado. Entonces te da la posibilidad de, por ejemplo, en un año, duplicar o triplicar la tenencia accionaria de una compañía. Obviamente que eso depende solamente de la persona, del inversionista, ¿sí? No estamos incitando a que hagan eso. Cada uno puede vender o comprar más, que no lo recomiendo para nada. Obviamente cuando suben mucho las acciones no hay que comprar, no lo recomiendo. Y otros simplemente mantienen el activo, ¿sí? No lo venden y esperan a que o siga subiendo para venderlo más arriba, o que baje de vuelta y sigan comprando. Eso depende de cada inversionista, depende de cada uno, ¿sí? Eso tienen libertad total, y yo siempre lo que digo, estar muy bien informado y estar atento al mercado. Bueno, y la pregunta número 9, ¿les hago caso a los expertos cuando dicen que es hora de comprar o vender algo específicamente? Bueno, yo te voy a dar mi opinión personal. En realidad no hay que hacerles caso.
Simplemente cada uno tiene que hacer su análisis, tiene que responder sus propias preguntas. ¿Por qué? Porque cada persona, incluso siendo un experto, aún así hay un margen de error y nos podemos equivocar y se pueden equivocar. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente comprar o vender, bueno, esa decisión la vas a tomar tranquilo, despacio y sabiendo bien qué es lo que estás haciendo y teniendo datos microeconómicos, macroeconómicos de las compañías que te interesan para comprar o vender y en los cuales te vas a basar de una manera más exacta, más precisa, ¿sí? No es necesario ver una noticia y salir volando a comprar, ni tampoco ver la misma noticia u otra y salir a vender, tampoco, ¿sí? Cada uno va a ir haciendo su proceso. Es un proceso de muchas veces leer y pensar. Pero lo bueno es que en este podcast y en todos los podcasts que vamos a estar subiendo y videos a nuestro canal, te vamos a ir enseñando. Entonces no necesariamente tenés que ponerte a leer un montón de cosas. Simplemente tenés que escucharnos y estar atentos a cada vez que subimos un video. Y para eso, por eso te pedimos que te suscribas. Y la última pregunta, la número 10, nos dicen, tengo un trabajo a jornada completa, estoy muy ocupado. ¿Esto no me llevará demasiado tiempo lo de invertir en la bolsa? Bueno, muy buena pregunta, porque eso quizás pasa en la mayoría de los casos. En esos casos recomiendo que se asesoren bien con una persona, con un agente de bolsa o una casa bursátil o algún broker que pueda ellos manejar el dinero por ustedes. Obviamente uno dice, pero lo está manejando otra persona. Sí, lo está manejando otra persona, pero si esa persona es seria, responsable y realmente está al margen de lo que exige la ley, y está cubierto por los organismos tanto nacionales o internacionales en cuanto al comportamiento bursátil, ¿sí? O sea, estamos hablando de un agente de bolsa o un broker que realmente hace las cosas de manera transparente y bien y legal, ¿sí? De manera legal, entonces estamos tranquilos de que están manejando el dinero. Aún así, yo acá voy a hacer un punto seguido y voy a decir lo siguiente, más allá de que nosotros podemos dejarle el dinero a los demás, a alguien profesional para que pueda de alguna manera manejarlo al dinero, invertirlo a su manera, me parece bien por un lado, pero por el otro siempre el inversor, si no tiene mucho tiempo, aún así tiene que estar un poquito informado, nada más, aunque sea un poco informado de dónde está comprando, por qué está comprando y qué empresa es la que está teniendo algún inconveniente que probablemente en los próximos meses puedan llegar a bajar los activos. Por eso es muy importante, más allá de todo, siempre estar algo informados. Espero que les haya respondido muchas de las preguntas que se pueden hacer antes de invertir o incluso en los primeros pasos cuando uno empieza a invertir. Si tenés alguna pregunta, escribila más abajo en los comentarios. Acordate darle al botón de suscribir. Chau, chau.